Bueno, no es menor que una fiscal le entregue por adelantado a través de un tercero las preguntas a un investigado en un interrogatorio fiscal. Hacer esto es gravísimo. Daña por completo al sistema, lo pervierte. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es acusada en este momento por un testigo protegido, por un colaborador eficaz del Ministerio Público, de haber entregado anticipadamente a la presidenta Dina Boluarte las preguntas sobre su interrogatorio. Un interrogatorio que tenía que ver con un caso además gravísimo de violaciones a los derechos humanos, que tenía que ver con el asesinato de personas desarmadas, lo que ha llegado a decir Amnistía Internacional y el Departamento de Estado como ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía y por las Fuerzas Armadas a inicios del 2023 y a finales del 2022, luego que el presidente Castillo intenta dar un golpe de Estado. Ese es el caso, que es un caso gravísimo, donde la fiscal Benavides abdica de sus funciones investigadoras y, según este colaborador eficaz, le traslada las preguntas a la presidenta para que se prepare y vaya al interrogatorio y diga las cosas que esas preguntas contenían. Perdón, esto evidencia un acuerdo espurio, un acuerdo subrepticio entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía de la Nación. El objetivo, proteger a Boluarte, mantener un pacto de impunidad. Y esto es gravísimo. ¿Cómo en democracia la institución encargada de la persecución del delito, ¿no es cierto?, va a hacer un acuerdo bajo la mesa con un investigado o investigada, por muy presidenta de la República que sea, respecto a un caso gravísimo como la muerte de 50 personas? ¿Qué tipo de ministerio público es ese? Bueno, esto es muy serio y como otros piensan, como otros periodistas o analistas a los que he escuchado, esto amerita sin duda que se destituya a la presidenta de la República. Esto es gravísimo, esto no es un tema menor. Por mil cosas menos, por mil cosas menos importantes, se trajinaron vacancias en el Congreso de la República contra el presidente Pedro Castillo. Ustedes dirán, pero ¿por qué defiende a Castillo? Honestamente, Castillo me interesa muy poco. Y si por golpista tiene que pasarse los años en prisión, que los pase. A mí lo que me preocupa es la institucionalidad democrática. ¿No es cierto? Entonces, a igual razón, igual derecho. Me interesa la predictibilidad. Si el Congreso de la República tuvo un comportamiento con un expresidente por cosas que consideró que había hecho mal, debe tener las mismas consideraciones con otra presidenta que ha hecho evidentemente también las cosas mal. Bueno, lo cierto es que el Congreso trajinó vacancias contra Pedro Castillo por mucho menos. Por mucho menos. La pregunta es por qué el Congreso de la República, ante un hecho como este, si quiere que no acuse o si quiere que no pida vacancia, de momento, pero que por lo menos investigue, que por lo menos se pronuncie, que por lo menos manifieste su indignación por lo sucedido. Pero nada de eso ocurre, porque son cómplices también, porque el Congreso termina de cerrar ese círculo vicioso, ¿no es cierto?, de componendas, de arreglos en el marco de esta profunda crisis política y social que atraviesa nuestro país. La impunidad que le garantizaba Benavides a Boluarte tendería sin duda, en la medida en que te facilito las preguntas y te voy a hacer prestas la 1, la 2 y la 3, y yo me preparo para la pregunta 1, la 2 y la 3, lo que tendería es un manto de opacidad, silencio, oscuridad respecto a los asesinatos del 2023. Bueno, menuda noticia cuando además los familiares de las víctimas asesinadas en estas jornadas
estarán en Lima mañana en una marcha convocada para el 1 de mayo por organizaciones sociales, donde se le va a recordar a Boluarte que tiene las manos manchadas de sangre y se le va a recordar a Benavides que no se las puede limpiar, que no puede hacer, la justicia se abre paso, la verdad se abre paso y no puede hacer lo que le dé la gana en un interrogatorio del que se hubiera esperado un comportamiento de la fiscal de la Nación impecable en la persecución de un posible delito donde estaría involucrada la Presidenta de la República. Lo cierto es que si se demuestra lo que este colabora ha declarado, Presidenta de la República y Fiscal de la Nación son un par de impresentables y de sinvergüenzas que no deberían estar más en el ámbito fiscal y en el ámbito político en nuestro país. Veamos qué dicen las investigaciones y veamos cómo se corrobora lo dicho por este colaborador eficaz. Y si es verdad, por supuesto, el dicho. Siempre intentemos, ¿no es cierto?, que los dichos de los colaboradores eficaces se contrasten y se comprueben a fondo.